Bueno, Jorge, muy buenas tardes, gracias por darme la oportunidad. Bueno, yo quiero primero empezar con tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez acá? ¿Cómo...? Epa. Che, bien, la verdad que mi niñez fue muy linda, tengo muy gratos recuerdos. Bueno, vivía en mi casa con mis padres, mi hermano, y vivía en el centro de la ciudad prácticamente, pero a una cuadra del radio céntrico de la ciudad, pero muy linda porque en esa época todavía existían los potreros de fútbol. Y a una cuadra de mi casa teníamos la canchita nuestra de los pibes del barrio, cosa que ahora casi ha desaparecido. Ahora los chicos van o a un club a jugar al fútbol o a un profesor de fútbol. En esa época había potreros, canchitas por todos los barrios. Cada grupo de pibes de barrio tenían su canchita ahí en cercanía. Entonces jugábamos contra otros pibes de otros barrios, viste, del pueblo, que venían ellos, íbamos nosotros a la canchita de ellos, pero era todo organizado entre nosotros, nosotros Claro, éramos... por la coca. Sí, sí, por las naranjas, viste, por un banderín era el clásico. Por Ah, la bueno. naranja o por un banderín. ¿Mandarín de algún club? Claro, sí, de cualquier club. Ah, bien. Y éramos unos cuantos ahí en la esquina de 9 de Julio y Rivadavia, que había una estación de servicio hoy en día, yo vivía ahí enfrente, y éramos muchos chicos, ¿viste? Porque hay veces que se da que hay pibes que nacen en un barrio que hay pocos pibes, nosotros éramos muchos chicos de la misma edad. Entonces, te imaginás que la pasábamos bomba, lo que más jugábamos era el fútbol, pero también hacíamos otro tipo de Otra actividad. Y después, bueno, viste, íbamos casi todos a la misma escuela también, viste, muy lindos recuerdos, así que sí, tengo lindos recuerdos, la pasé muy lindo en la infancia. Bueno, eso me parece muy bien y bueno. Una lástima que no estén más los potreros, como vos decís, pero bueno, ese recuerdo lo tenés para siempre. Sí, olvídate. Ahora sí, hablando del potrero, me gustaría también que nos enfoquemos porque sos historiador. Sí, Sos historiador de nuestro pueblo, de Henderson. correcto. El primer club, no sé, Sí. ¿tenés algún registro? Sabemos que es Fútbol Club, el año pasado cumplió 100 años. Sí. Contame un poco cómo fue la creación, cómo surgió. Mirá, en realidad yo soy historiador sin formación académica, digamos. Un historiador de Sí, pulmón. sí, sí, lo hago con mucha pasión, pero lo hago, no tengo formación académica. Pero bueno, los clubes en Henderson, el Fútbol Club se creó en 1922, pero antes que Fútbol Club hubo otro equipo que se llamaba Empleados de Comercio. Ah, mire. Supuestamente, estamos hablando de 1918 Sí. aproximadamente. Que después, cuando se funda Fútbol Club, cuando se juntan la muchachada de Fútbol Club, era un grupo de muchachos que le gustaba el fútbol. Y se habían juntado y fueron un día a jugar a un paraje acá cerca, que había una estación, Enrique Lavalle, donde había otro grupo de muchachos de campo, porque es una zona muy rural, prácticamente no había pueblo, un paraje con una estación. Muchos campos alrededor, en esa época los campos vivía mucha gente, no es como ahora que la gente no vive en el campo, Ahora está más en la ciudad. al menos en lo que es la pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires, la gente ya no vive en el campo. En esa época la gente vivía en el campo, existían las chacras, con familias muy numerosas, en general entre 5 y 10 hijos. Entonces había mucha muchachada en los campos. Y por eso que ahí en la Valle tenían un equipo, más que había un par de estancias donde trabajaba gente también, matrimonios que tenían chicos, jóvenes. Entonces se habían hecho un equipo ahí en Enrique Lavalle. Y fueron unos de acá de Henderson, allá fueron a jugar. Y bueno, y creo que perdieron, ¿viste? Pero volvieron con la idea de que tenían que organizarse porque realmente le pasaban estas cosas, ¿viste? Claro. Entonces querían ser más orgánicos y bueno, se reunieron en 1922, se reunieron en un club, en un hotel, el Hotel Roma, que era del papá de uno de los integrantes, de apellido Valverde. Se reunieron ahí y bueno, y decidieron fundar el club.
Había uno de ellos que también era, el papá era comisionista, que viajaba a Buenos Aires, en esa época había tren, viajaba a Buenos Aires, hacía comisiones, le encargaban, de acá le encargaban distintas cosas, el hombre viajaba y volvía con lo que le habían encargado. Le encargaron las camisetas. Bueno, hay un par digamos, de comentarios, de suposiciones de los colores rojo y verde de Fútbol Club. En algunos lugares se lee que esos colores corresponden a aquel club que yo te dije de 1918, 1919, empleados de comercio. Tenía esos colores. Que tenían esos colores. Esa es una de las opiniones que hay, o versiones. Y la otra versión es que este señor, cuando fue, le dijeron, bueno, andá y trae 15, 20 camisetas para el equipo que... Fue y trajo lo que encontró, fue a un lugar, encontró la roja y verde y le gustaron y las trajo. Y trajo y a partir de ese momento. Son un par de versiones que sobre... Como en todos lados, siempre versiones. Claro, y lo que pasa es que en tanta época, en tantos años, ¿viste? Estamos hablando de más de 100 años, hay cosas que han quedado registradas y sí se pueden asegurar, pero son cosas más concretas, más puntuales, más detallistas, más detalladas. Por ahí los colores como que algo no tan puntual, no ha quedado registro de por qué fueron esos colores. Claro, bueno. Dos suposiciones, cada uno tomará la suya. Sí. Bueno, también hubo dos clubes más. Obviamente, el clásico, sí, que es Juventud, sí, y el Club San Martín. Sí. ¿Cómo surgieron esos clubes? Bueno, yo te voy a decir algo. No hubo dos clubes más, hubo muchísimos clubes más, muchos clubes. Ah, okay. Lo que pasa es que no tuvieron la trascendencia o en el tiempo no perduraron como Juventud y San Martín, que continuaron hasta nuestros días. Hay otro también, el Club Unión Deportiva, que continúa hasta nuestros días. Sí, también. Pero había uno que se llamaba Tragafuegos. Bien. Y otro que se llamaba Sacachispas. Ah, como el club... El primer, claro, de Capital Federal. Claro. Después hubo otro que tenía el nombre Alumni. También como... Alumni a nivel nacional fue el primer equipo de fútbol del país en Buenos Aires. Sí, Acá sí. se fundó otro club Alumni. Después hubo otro que se llamaba Nacional, Club Nacional, que mirá qué dato curioso, ¿no? Y dato lindo y curioso. Había pedido permiso para... no tenían cancha, entonces estaba la Plaza Estrada, la plaza frente a la municipalidad, frente a la iglesia, que en esa época no estaba parquizada como está ahora, era prácticamente un terreno baldío. Casi. Un terreno baldío y había algunos árboles frente a lo que es hoy la municipalidad, porque ahí se sabían realizar bailes, pero no mucho más que eso, ¿viste? La otra parte era prácticamente campo. Entonces pidieron autorización y la municipalidad les permitió hacer su cancha en la zona que está frente a la iglesia. Ahí en la plaza estuvo la cancha de Deportivo Nacional, que después en 1940 tuvo que cambiar el nombre bueno, lo invitaron a retirarse de ese lugar y tuvo que, por cuestiones político-institucionales, le hicieron cambiar el nombre, de que sacara el nombre de Nacional. Claro. Lo tuvo que sacar. Y bueno, Sacachispas y Tragafuego después se unieron, sí, y formaron otro club, que era el que yo te decía, el Alumni. Después, este Alumni estuvo un par de años, participó en la Liga de Bolívar, también un par de años, y después desapareció, y a los 3 o 4 años, miramos qué dato curioso, ¿no? 1940, en el mismo libro, que yo he tenido acceso a ese libro original, libro de actas, donde se hizo la primera acta y todo el desarrollo de la institución esa. Bueno, en el mismo libro después se dejaron unas hojas en blanco y a partir de la hoja 27 aproximadamente del libro de acta se conforma el club, se funda el club Unión Deportiva. ¿Por qué se llamaba Unión Deportiva? Porque comenzó como club de boxeo y al mes, es decir, la actividad principal era el boxeo y al mes se le incorporó el fútbol al club Unión Deportiva. Actividad que desarrolló, el boxeo lo desarrolló poco tiempo más.
El fútbol lo desarrolló por espacio de aproximadamente 10 años y ya después dejó el fútbol, o sea, dejó los dos deportes que dieron origen al club. Y ya se dedicaron más a la actividad social, tenían una cancha de pelota paleta. Que sigue tan... Que sigue... No, porque en ese momento estaban en el edificio que estaba frente a Banco Nación actualmente. Actualmente está cerrado. Sí. Ahí en esa esquina tenían ellos la cancha de pelota paleta. Después también a partir de la década del 60 construyen el complejo natatorio a varias cuadras de distancia, cerca del hospital, construyen el natatorio y desarrollaban con el profesor Manuel Soler, un histórico del deporte de Henderson como profesor, un francés que llegó a Henderson, había llegado en la década del 50 y poco, 53 llegó, y poco después, a los 4, 5, 6 años ya se puso en contacto con la gente de Unión Deportiva y construyeron la pileta, y él era el profesor que entonces competían, era un muy buen profesor, él era francés, había venido en el año 50 de Francia, entonces venía con conceptos nuevos en cuanto a toda la actividad deportiva, que él los aplicaba. Entonces eso le daba grandes resultados y entonces competían en toda la zona y con muy buenos resultados. No solo en natación, también en otro deporte. Lo hacían en atletismo, en softball, en básquet, en vóley, bueno, en todo ese tipo de actividades. Un genio. Bueno, pero volviendo al club, y ahí cuando el club deja la sede del radio céntrico de frente a Banco Nación, que ya se instalan en el natatorio, ahí es cuando construyen la cancha de pelota paleta que actualmente tiene el Club Unión Deportiva. Eso fue en 1940. En 1948, 49, 48 había un grupo de muchachos que les gustaba el fútbol, también jugaban al fútbol, pero ellos no tenían lugar en Fútbol Club. No tenían entrada, no tenían, bueno, porque había otros jugadores mejores en Fútbol Club, también porque ellos no eran asociados y demás, y se reunían, jugaban al fútbol, se reunían en un bar que estaba acá en las actuales calles Rivadavia e Italia. Después de los partidos se juntaban ahí a comentar los partidos, y en la semana también, ¿viste? Y entonces, viste, como no tenían lugar para jugar en el Fútbol Club, decidieron, dice, ¿qué les parece si hacemos un club de fútbol? Vamos a hacer un club de fútbol nosotros. Fundan Juventud Unida, el Club Juventud Unida. Lo fundan ahí, en esa esquina, en el bar ese que se reunían. Pero eran todos chicos jóvenes, claro, muchachos jóvenes. Entonces, para darle un poco, tener una palabra más autorizada, digamos, a una persona con más seriedad, más experiencia, digamos, porque si claro, que sepa más el tema. Claro, ¿viste? Porque hay veces que la gente joven tiene mucho entusiasmo, pero por ahí precisa el concepto, la palabra de experiencia de alguna persona, ¿viste? De una persona ya más grande. Yo soy un convencido de que se entrelazan, ¿viste? La juventud y la experiencia tienen que ir juntos. Y bueno, entonces el dueño del bar, que hoy es el que lleva el nombre de Demetrio Hernández, era el señor, los muchachos dicen, bueno, vamos a fundar el club y lo ponemos de presidente a quien es el dueño del bar, el señor Demetrio Hernández. Y eso fue en 1948-49, creo. 48-49. Y fue en ese año también, el mismo año que ellos, mirá que serían buenos jugadores, porque el mismo año que ellos forman el club Juventud Unida, ese mismo año salen campeones de la Liga Deportiva de Henderson. En ese entonces estaba la Liga Deportiva de Henderson. Ellos participaron, que se había fundado en 1945, pues ya desapareció en la década del 70, 80, desapareció la liga local. Y se pasó a la Peguajó. Claro, los equipos se fueron a Peguajó, por eso se desaparece la liga. Entonces, el primer año que participan, salen campeones de la Liga Deportiva de Henderson. Mirá qué bueno tendría. Y después, en el año 51, ahí, 50-51, ahí había un grupo, en ese momento estaba el ferrocarril acá en Henderson, y trabajaban más de 100 personas. Sí.
120 personas trabajaban. Claro, un montón de personas. Y viste vos lo que es en un lugar cuando una fábrica o en un lugar donde participan muchas personas que trabajan, en los momentos de ocio, digamos, Claro. que hacen comer asado entre los compañeros y armar un equipo de fútbol. Sí, sí. ¿Viste eso? Tiempo libre para dedicarse a Claro, otra cosa. donde hay mucha gente. Entonces, también tenían un equipo que jugaban, equipo de ferroviario, y jugaban contra otros equipos comerciales de acá del pueblo. Claro, sí, sí. Y bueno, después llegó el momento que se reunían en un bar del señor Hidalgo, y entonces ellos también, además de jugar ellos, tenían algún refuerzo, algún otro muchacho amigo de ellos, de acá del pueblo, Que se sumaban. Lo sumaban, ¿viste? Porque era amigo de alguno. Y entonces fundan en el bar de Hidalgo, fundan el Club Atlético San Martín. Club Atlético San Martín, que su primer presidente, por supuesto, fue también un ferroviario. También provenía de ahí, ¿viste? Después también ese club, digamos, como que fue en el sector, ¿cómo te puedo decir?, noroeste del pueblo. En esa zona era donde estaba toda la muchachada que más participaba en este club. Porque después ya, una vez que se hizo institución, ya empezaron a ingresar otros. Claro, ya dejó de sí, ser prácticamente de los ferroviarios, sino que empezaron a entrar otras muchachadas. Claro, empezaron a haber socios, todo. Sí, sí, por supuesto, hicieron socios y demás. Y llegaron a tener su cancha, ahí en la manzana donde actualmente está el club, que ya no se dedica más al fútbol tampoco, sino que se dedican al pádel. Ahí donde tienen las canchas de pádel está la sede del Club San Martín. Bueno, ahí media manzana era de ellos y tenían la cancha de fútbol. Después, cuando pasaron los años, que ellos ya no se dedicaron más al fútbol, lotearon gran parte y se quedaron con la esquina, que es donde tienen la sede social y donde tienen la cancha de pádel y demás. Bien, bueno. Hubo algunos otros clubes más también, Yo tendría que agarrar los libros para decirte, pero hubo varios más. Lo que pasa es que no tuvieron trascendencia en el tiempo. Claro, duró un poco. Deportivo Norte, Atlético Rivadavia, un montón de clubes que, bueno, después tuvieron un poco de tiempo y después desaparecieron. Miren, bueno, historia de tantos clubes que yo realmente ni he enterado, realmente me entero ahora de todos los clubes que hubo un montón de clubes acá. Sí, sí. Y bueno, también yendo un poco de la historia de todo esto, ¿cómo surge la municipalidad? ¿Cómo se construye las primeras casas? ¿Cómo empieza a surgir hoy esto que llamamos Henderson? ¿Cómo? Bueno, te voy a decir, Henderson es hijo del ferrocarril. Porque Henderson nace a partir del paso del ferrocarril. Si no hubiera pasado el ferrocarril Midland, que los propietarios decidieron poner una estación en estas tierras, yo y vos no estaríamos hablando, vos y yo no estaríamos hablando en este momento acá. Claro. ¿Qué pasa? El gobierno de la provincia había autorizado la realización de una línea de tren de trocha angosta que partiera de Gran Buenos Aires, en Puente Alsina, hasta Carué, por el medio de la provincia, por en el centro oeste de la provincia, que es donde estaba Henderson, digamos una zona donde no había había otras vías sí, pero no precisamente por estos lugares. Claro, lejos, prácticamente. Claro, y pasaba por la más cercana era por lo que es actualmente Deroy, y la otra, lo más cercano, era por lo que es actualmente Pehuajó. Claro. Entonces, instalaron las estaciones, marcaron dónde iban las estaciones, y esta de Henderson, como era a mitad digamos, de camino entre Buenos Aires, entre Puente Alsina y Carué, era una de las principales. Tal es así que, por ejemplo, en las otras, salvo en las de los extremos, pero en las otras no había taller de locomotoras. Acá había un taller de locomotoras, taller de máquinas se le decía, donde claro, se reparaban máquinas, se revisaban, se hacían los controles, viste, de aceite, de mantenimiento y demás, se hacían acá. Cuando eran arreglos más grandes ya se hacían en los talleres de Buenos Aires, en Libertad estaban los talleres. Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa, como acá instaló una de las estaciones más grandes,
que también te digo, por ejemplo, todas las estaciones, si vos visitás las que quedaron de material, las que hay, vos para ingresar al andén tenés que ir por el costado de la edificación y entrás por el costado del andén. Esta de Henderson es una de las pocas que vos ingresabas desde afuera, por el medio, por una sala de espera que está al medio, y de ahí ingresabas al andén. Y que eso en las otras no lo tenían. Un detalle, ¿viste? Claro, sí, sí. ¿Qué pasa? Esta gente, digamos que era la gente del ferrocarril Midland, que a su vez eran los mismos propietarios del ferrocarril Sud, que pasaba por Deró, y del ferrocarril Oeste, que pasaba por Peguajó. Eran los mismos dueños. Claro, era un monopolio, claro. Y sí, eran capitales de origen inglés. Esta gente hacían todo el negocio. Entonces acá había una estancia de 6.000 hectáreas, 5.975 hectáreas. Sí. Ellos la compran, la estancia, la dividen en planta urbana, quintas y chacras. Entonces, una vez subdividida en planta urbana, quintas y chacras, que se lo autorizaron, en La Plata, están en Geodesia, hay un expediente que yo tuve la oportunidad de verlo y tengo, digamos, archivos fotográficos de todo eso. No se lo habían autorizado y ya empezaron a vender, se lo autorizaron después que se habían empezado a vender. Ya era Entonces, claro, era todo el negocio, pasaba el tren y ellos hacían el remate de un pueblo. Bueno, entonces es que comienza a crecer Henderson, le ponen el nombre de Henderson. Henderson era había sido gerente del Ferrocarril Sud y lo habían nombrado presidente de la empresa Ferrocarril Midland, que eran todos los mismos dueños. Claro. Lo mismo que la empresa que compró acá la estancia y que se encargó de la venta, eran también del mismo holding. Tenía claro, otro sí, nombre, pero eran del mismo holding. Es la misma persona. Sí, la misma empresa era. Entonces, bueno, se empezó y rápidamente empezó a crecer. Entonces, como estas tierras estaban dentro del distrito de Peguajó, en 1914 Peguajó, que era el distrito al cual pertenecíamos, se dio cuenta que había un lugar de recaudación importante. Entonces nombran un delegado. El primer delegado fue el señor Andrés Mateo. Andrés Mateo fue el primer delegado que tuvo Henderson, pero delegado de Peguajó. Después se sucedieron otros delegados, el pueblo fue creciendo, fueron apareciendo instituciones sociales como hablamos, pero también instituciones educativas, instituciones sociales, culturales, políticas, de todo tipo de instituciones, y el pueblo empezó a crecer. Así se iban sucediendo los de los distintos, siempre dependiendo de Peguajó. Claro. ¿Qué pasa? De los primeros años ya, a partir de aproximadamente 1930 creo, o antes, ya germinaba la idea de hacerse independiente de Peguajó, ser autónomo de Peguajó, no pertenecer más a Peguajó. Bueno, esa fue una lucha titánica que llevó muchos años, conseguir la autonomía, no depender más de Peguajó y ser autónomo. Porque Henderson ya estaba en condiciones, viste, económicas como claro, para poder... Tenía todos los recursos. Tenía todos los recursos propios. Y bueno, es así que en enero de 1960 se consigue lo que es la autonomía, lo que se conoce como la autonomía. La autonomía es la creación del distrito de Hipólito Yrigoyen con cabecera en Henderson. Un distrito chico, porque iba a ser un poco más grande, pero a último momento, viste, por cuestiones políticas del momento, le sacaron Monescazón y Magdala, que iban a pertenecer a este distrito, se lo sacaron y le dijeron, bueno, mire, acá, dice, este distrito se puede crear si aceptan no tener a Monescazón y Magdala. Y como en ese momento se daba, digamos, la relación política entre provincia y municipio del mismo partido político, más el líder local político que era el doctor Galvani, que también era del mismo partido que el gobernador Allende, partido intransigente, que el intendente de Peguajó. Sí. Entonces es que ellos dijeron, si no lo conseguimos ahora, no lo conseguimos más.
si no lo aceptamos, lo seguimos peleando el año que viene, a lo mejor conseguimos quedarnos, pero ¿y si no lo conseguimos? Nos quedamos de por vida sin la, capaz que hoy todavía no teníamos la autonomía. Claro, dependíamos todavía de Pehuajó. Claro, entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia, digamos, lo bueno de la autonomía? Es que vos ya no dependés. Antes Henderson precisaba una cosa, tenía que ir, pedirla a Pehuajó, Pehuajó la reclamaba en La Plata, o Pehuajó la aportaba o no. Y esa fue una de las cuestiones que Henderson reclamaba, que era, aportaba mucho y le volvía poco en obras, ¿viste? Entonces por eso era que querían ser independientes. Ahora, más allá de las idas y vueltas, de todo lo que pueda ocurrir, pero ya, digamos, los habitantes de Henderson y todo el distrito son responsables de sus errores y de sus aciertos. O sea, vos manejás tu vida. Antes claro. No, antes dependías de lo que pasara, de lo que Pehuajó tuviera ganas y decidiera. Claro. Y bueno, gracias a Dios se logró, y ahí bueno, fue un crecimiento muy importante porque ya se instalaron oficinas públicas que antes no había. Vos pensás que antes para pagar un impuesto había que ir a Pehuajó, había que dar la plata a un comisionista, no había que ir porque estaba el comisionista. El colectivo que iba todos los días, le daban el dinero para que fuera a pagar. Había muchos trámites que se hacían en Pehuajó, muchas cuestiones. Y después, bueno, ya Henderson decide, o Hipólito Yrigoyen decide qué hacer en Henderson. Si se va a hacer un edificio, una oficina pública, ¿hacemos esta o hacemos esta otra? ¿La hacemos acá, la hacemos allá? Ya decisión propia. Antes no, antes dependía de Pehuajó. Así que bueno, a partir de ese momento de la autonomía es que ya empieza a elegir sus propias autoridades, su intendente, sus concejales, su consejo escolar y vecinos de acá. Porque allá nunca hubo un intendente del distrito de Pehuajó fuera de eso. Algunos concejales sí, porque siempre llevaban un concejal de acá, o presentaban una candidatura de un concejal de acá. Un representante de acá sería. Pero para tener votos claro. de acá. No, cada partido llevaba, pero porque le interesaban los votos. Pero después era uno, que si llegaba a tener la suerte de ingresar al Consejo Deliberante, era uno entre 10 o 12 o 15 concejales que eran, no era que tampoco era un iba a tener el poder de decisión. Acá, los 10 concejales que hay, son 10 concejales nacidos, no sé, pero que viven acá en Henderson. Claro, que son de acá. Son de acá del distrito. Entonces ya la visión de las cuestiones que se tratan es otra. El intendente es de acá, la visión es otra. Los integrantes del consejo escolar son de acá. Entonces ya el trabajo es otro, ¿viste? Claro. Quiero enfocarme también en una parte, ya sabemos que oscura de nuestro país, que fue la dictadura, pero ¿cómo se vivió acá, en este pueblo? Y bueno, mira, si vos hablas rápidamente con la gente, por ahí la gente te va a decir, no, pero acá en un pueblo del interior, 450 kilómetros de capital, pueblo chico, en ese momento, por él, no sé, 8.000, 9.000 habitantes, como que no, acá no pasó nada. Pero sí, acá pasaron cosas importantes. Afortunadamente no hubo desaparecidos acá en nuestra ciudad, no hubo desaparecidos. Pero sí hubo gente que se quedó sin trabajo. Por ejemplo, este profesor que yo te mencionaba hace un ratito, el profesor Soler, él, digamos, que yo te dije había venido en la década del 50, en esa época ya había progresado y tenía un puesto de inspector a nivel provincial en esta zona, en toda la región claro, esta. Sí. Y bueno, fue cesanteado él. Él no participaba en política, pero tenía mucha llegada con la juventud, era una persona con una mente muy abierta, y fue denunciado y bueno, fue cesanteado. Después también en un par de oportunidades llegaron los camiones del ejército, porque había gente acá en Henderson que porque habían sido militantes de partidos de izquierda, pusieron los camiones atravesados en las esquinas del barrio donde ellos vivían, se le metieron adentro de la casa a hacer allanamientos ilegales. Hoy en día no puede entrar una fuerza de seguridad a tu casa si no viene con una orden de un juez. Esto no, venían, te pateaban la puerta y se metían. Claro. Ahí no había orden de juez ni nada, por eso que son allanamientos ilegales. Lo hicieron en 2 o 3 domicilios de gente que habían sido militantes de izquierda nada más, no habían tenido otra cuestión, ¿viste? Viste también, entre otras cosas,
en una revista de tirada de Capital Federal salió un reportaje de uno de estos genocidas que él contaba que él estaba en Azul y que sabía venir acá a la zona a hacer trabajos de inteligencia. Se mezclaba entre la gente, hacía trabajos de inteligencia, charlaba con la gente, entablaba amistad, viste, medio el tipo andaba averiguando cuestiones. Y entre esos pueblos nombra a Henderson, que él había estado acá en oportunidades acá en Henderson. ¿Viste? Nos enteramos después a través de ese reportaje que le hace la revista a este tipo, ¿viste? Claro. Después otra cosa, también lo que yo te digo, que Henderson nació gracias al ferrocarril, el cierre del ferrocarril. En el año 1977 se cierra el ferrocarril por decisión del gobierno militar. ¿Qué pasa? Hoy en día, si se decide a tomar una medida similar de ese tipo, las instituciones del pueblo se pueden juntar, se puede hacer un reclamo, se puede ir a hacer gestiones, se puede trabajar para ver si se puede evitar una cosa como el cierre del ferrocarril. En ese momento no, Claro. en ese momento no se pudo hacer nada, ni siquiera la gente hacer una marcha, ponerle, que todo dentro de lo que es pacifista, ¿no? Sí, no te digo nada raro, sino decir, bueno, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una marcha hasta la estación de tren, nos vamos a parar ahí, vamos a leer un petitorio donde, no sé, todo el pueblo, 500.000 personas, vamos hasta ahí, leemos un petitorio donde solicitamos que no se cierre el ferrocarril por tal y tal cosa, qué sé yo. En ese momento era imposible hacerlo, por los peligros que significaba hacer ese tipo de reclamos, porque después venía donde ocurrían estas cosas como allanamientos ilegales, y demás cosas que ocurrieron, ¿viste? Y también, bueno, otra cosa que por ahí la gente no lo tiene en cuenta tampoco, pero en el país sufrió la guerra de Malvinas, Sí, sí. ¿no? Del ejército, del gobierno militar, que ya se encontraba perdido. Entonces, bueno, hizo trató de recuperar Malvinas, pero en realidad en el fondo lo que ellos eran, si ellos hubieran logrado quedarse con recuperar las Malvinas, Era quedarse más tiempo. se hubieran quedado muchísimos años más, ¿viste? Pero bueno, eso fue algo completamente irracional porque estaba enfrentando una de los países con mayor poderío militar en el mundo, como era Inglaterra, y en segundo lugar, con el apoyo de Estados Unidos. Era imposible poder lograr recuperar las Malvinas de esa forma. Por otro lado, ya había tratativas que venían de hacía varios años, que la ONU ya había determinado que el tema de Malvinas se tenía que tratar y demás, había gestiones pacíficas que se estaban realizando y que iban adelante. Sí. Pero bueno, ellos rompieron con todo eso y hicieron ese desastre del absurdo de Malvinas. Y bueno, ¿cómo lo sufrimos? ¿Cómo le llega a Henderson? A Henderson le llega porque había tres jóvenes de Henderson que estuvieron, uno en Malvinas y dos estuvieron en el área General Belgrano. Uno estuvo en Malvinas en las islas, Sí, sí. y el otro y dos en el área General Belgrano. El que estuvo en Malvinas es Omar Barrenau, y después en el área General Belgrano estuvo José Herrera, y bueno, y después el chico que desapareció junto con la nave, con el área General Belgrano, Rubio, Reinaldo Omar Rubio. Ese chico no volvió nunca más. Claro. Y bueno, eso fue también una desgracia que ocurrió a Henderson como resultado de la mala decisión. de las malas decisiones del gobierno militar. Claro. Bueno, sí, sí. Obviamente, una guerra absurda en todo sentido. Claro. Es imposible batallar contra dos potencias. Y más con los recursos que tenía Argentina en ese momento. También. Armas. Es como si se te ocurriera hacer mal uso. Obviamente. Y los otros eran ejércitos profesionales, digamos. Claro, acá eran chicos, nunca habían. Acá era soldado. Yo hice el Claro. servicio militar. Yo fui un año, el otro año salí, pero ¿qué conocimiento podía tener eso? Profesional, otra cosa. Claro, entrenados, saben usar bien las armas, todo. A los soldados, a nosotros nos enseñaban a usar armas. Pero lo básico, seguramente. Pero lo básico, y en un lugar que tirabas contra un montículo de tierra, pero nunca, pero
Y esto era toda gente profesional, Obvio, sí, sí. tecnología y demás, ¿viste? Ni hablar. Pasamos ahora sí, del momento feo al momento lindo. Porque tenemos un festival, que este año cumplieron los 25 años. Quiero que me cuentes cómo se gestionó todo. Y Bueno, no sé si recordás sí, sí. quiénes fueron los primeros en Sí. subirse al escenario. Y dónde estuvo? sí, sí. Te estoy complicando. No me complicas, no me complicas. Bueno, el Festival Henderson Canta en realidad, tengo que decirte algo, no cumplió 25 años. Sí, obvio. El Festival Henderson Canta, el primero se hace en 1987. En 1987 estamos hablando de 35 años atrás. Sí. Lo que pasa que hubo algunos años que no se realizó por distintas cuestiones, por distintos motivos. Generalmente por cuestión económica. Hubo un periodo de inundaciones en la década del 90, que la situación fue muy dramática en lo económico acá en Henderson. En toda la zona. En toda la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y parte de La Pampa. Hubo inundaciones del 80%, el 88% del distrito inundado. Te podés imaginar un lugar como Henderson o Hipólito Yrigoyen, que la base de su economía es la actividad agrícola-ganadera. No es como Buenos Aires, que hay fábricas. Acá hay, ¿cómo se dice? Las empresas chicas. Las microempresas. Microempresas, pero no fábricas que puedan albergar 500 empleados, ni 100, ni 200. Se depende de la actividad agrícola-ganadera acá en Henderson. Entonces la situación económica era difícil y por eso hubo algunos años que el festival no se realizó. Por eso es que el primero fue hace 35 años, pero este año se hizo la edición 25, contando todos los que se realizó. ¿Cómo se inicia? Bueno, las inundaciones comenzaron fuertes acá en Henderson, comenzaron en el año 85-86. ¿Qué pasa? En el 87, quien era intendente municipal en ese momento, Osvaldo Arpigiani, hijo, Osvaldito, conocido como Osvaldito, te hago la salvedad porque su papá, que se llamaba Osvaldo Arpigiani, también como el hijo, también había sido intendente. Entonces a veces que si no se aclara bien si fuera el padre o el hijo, se presta confusiones. Este era Osvaldo Arpigiani, hijo del justicialismo. Lo llama el director de cultura, que era Vicente Pérez, profesor Vicente Pérez, y le dice: che, Vicente, dice, viste, estamos complicados con la inundación, había habido gente que tuvo que dejar, inundados que tuvieron que evacuados, que tuvieron que dejar sus casas y alojarse en distintos lugares. ¿Qué te parece si organizamos, dice, ahora para el aniversario de la autonomía? Justamente era la autonomía, claro. El aniversario. Se festeja todos los años el aniversario. Para el aniversario de la autonomía vamos a organizar alguna actividad musical, folclórica, como para que gente tenga algo de distensión, que pueda disfrutar una noche, pero algo muy simple, algo, viste, tranqui, viste, sin muchas pretensiones, viste, pero bueno, Vicente Pérez, sí, dice, cómo no, le interesó, tomó la idea y entonces organizó un festival, le puso Festival Henderson Canta dentro de todos los festejos, pero era hecho con gente de acá de Henderson, que cantó en esa oportunidad. Mirá, uno de los que cantó en esa oportunidad fue Sergio Almiral. Después vino un grupo de folclórico de Deró, que en ese momento era un muy buen grupo de folclóricos de Deró, que era en ese momento en la región, andaba muy bien, era muy conocido. Vinieron también un par de muchachos de Bolívar y algún otro más que se juntaron. Y bueno, hicieron la presentación esa noche. Pero Vicente Pérez, viste, a través del tiempo ha demostrado tener una gran capacidad de trabajo y nunca le gustó hacer las cosas así nomás como... A media. Sí, o como para cumplir. Él siempre le gustó hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Él trató de tener un buen equipo de audio, trató de tener una buena presentación, ¿viste? Trató de que la presentación de los grupos
que tuviera, quien era el locutor tuviera una glosa, una presentación más o menos acorde, ¿viste? Cosa que con los poquitos recursos que había, hacer algo lindo, ¿viste? Chiquito pero lindo, ¿viste? Y realmente el locutor que hubo era el locutor municipal, de la municipalidad, era Eder Solari, que era la misma persona que se presentaba en todos los actos municipales, ¿viste? El 25 de mayo, el 9 de julio. Entonces, era como el vocero. No, el locutor oficial. El locutor oficial que siempre tiene el municipio, actualmente también tiene locutores oficiales que hacen las presentaciones y demás, los eventos. Bueno, lo hizo este señor Eder Solari. Y bueno, entonces después cuando vieron la buena repercusión que había tenido, ahí entonces dijeron, epa, pero acá podemos organizar algo lindo acá. Entonces, al otro año ya se hizo con otra idea, ya se le sumaron las cantinas, no todas las cantinas como ahora, en la esquina una cantina cerrada con palos con asado y lechones y demás. Se le sumó un paseo de artesanos, ya artesanos casi todos locales, pero también algunos de la región. Hoy en día está de todos lados. No, y viene de todo el país. Pero en ese momento también se le agregó un desfile de grupos ¿cómo es? Estos grupos de peñas que desfilan a caballo. Sí, bueno, no me sale un grupo de peñas de estas que desfilan a caballo, se le agregó. Bueno, ya se hizo algo bastante más grande. Y bueno, ya al otro año 89 ya se tomó contacto con la provincia y ya se le pidió a la provincia que aportaran algún artista, que aportaran algo de economía, ¿viste? Y bueno, y así empezó a crecer este festival que bueno, que hoy en día, este año se festejaron la edición número 25 y que realmente fue un éxito, más allá de alguna jornada que no acompañó el tiempo, pero fue un éxito total con 30.000 personas el día sábado. Que no se puede cambiar por ningún lado. Que Henderson es un pueblo de 10.000 habitantes y que en un día te caigan 30.000 personas, 30.000. Bueno, ponele que de esos 30.000 había 10.000, vamos a contar, los 10.000 de Henderson fueron todos. 20.000 de afuera. Eran 20.000 de afuera. Y había que atenderlos, había que organizar todo lo que en todos los aspectos, más allá del aspecto musical, el aspecto gastronómico, el aspecto de seguridad, el aspecto de atención de la salud, porque surgen inconvenientes entre tanta gente, surgen inconvenientes. El aspecto del ingreso de la gente, tener controlado por dónde entra, por dónde se sale, por dónde. Bueno, el aspecto, qué sé yo, de energía eléctrica, de que tenés que tener energía eléctrica para poder soportar todo eso. El aspecto de seguridad que tenés que tener, porque siempre pasa que hay gente. Hay alguno que aparece. Claro, también tener que organizar todo lo que. Bueno, viste, todo eso que de aquello chiquito, hoy estamos disfrutando de un hermoso festival y que ojalá siga por muchos años, ¿no? Ojalá. ¿Te acordás específicamente cuál fue el primer artista a nivel nacional que llegó al festival? Mirá, yo no me acuerdo puntualmente cuál fue el primero. Sí te puedo decir, entre los primeros estaba Antonio Tarragorros. Ese es el que yo me acuerdo más conocido de aquellos primeros que llegaron. Te puedo hablar en la década del 90, en 1990, de la tercera edición. Yo creo que Antonio Tarragorros fue el que llegó al festival en esa oportunidad. Y después, poco después, Argentino Luna también llegó. Están entre los primeros, pero yo no te puedo asegurar, lo tengo, tendría que buscar mis archivos y surge cuál fue el primero. Después vinieron todos, a partir de ahí para adelante, los más destacados a nivel nacional han estado ahí en el escenario del festival, qué sé yo, Soledad, Belpinto, otro, bueno, no me acuerdo del otro muchacho también de la época de Soledad y de Abel Pinto, Luciano Pereira. Después han estado también otros que por ahí no son solistas, sino que son vienen en grupos que también han venido. Pimpinela, todo eso. Pimpinela, tenés que,
no Los sé. nocheros, todo. Los nocheros Los también tequi, todo. estuvieron, los tequi también, bueno. Bueno, yo me acuerdo que hubo un año que creo que era el año de que habían venido justo Pimpinela, que hubo un viento que voló Sí, todo. y sí, ha habido años que ha habido muchas tormentas, que se ha tenido que suspender la fecha o la jornada, porque realmente es una lástima que después de tanto trabajo, de tanto preparativo, viste que son 3 días y que ha pasado en varias oportunidades. Y en una oportunidad hasta hubo un corte de energía eléctrica que se tuvo que suspender temprano, que hubo que suspender la jornada, se suspendió la jornada y que bueno, según habían denunciado había sido un sabotaje en la subestación de Edén. Eso fue un año, creo que el 98, 99, por ahí fue. Bien, hay una supuesta versión que dicen que una supuesta bruja le echó la maldición para el festival no tenga Excelente. buenos días. ¿Cómo es la historia? No, yo de esa historia no. No participo. No he escuchado detalles de eso porque no es un dato histórico. Está en la calle, pero no. Con lo mismo que también que dicen que algunos se subían al techo y no me acuerdo qué era lo que ponían arriba del techo para que hubiera buen tiempo, ¿viste? Ponían, no sé si eran naranjas o zapallo o qué, algo era que ponían arriba del techo como para que, ¿viste? Pero eso ya, digamos, están dentro del folclore de la calle, pero no son datos históricos registrables que yo te pueda decir realmente. Bueno, la próxima cualquier cosa, hacha en el piso y... También, y eso hay gente que lo hace, sale en el piso con una cruz, con un cuchillo al que medio. no llueva, que esté el festival. Sí, realmente sí. Es una de las cosas que tenemos que cuidar. Es una de las cosas que tenemos que cuidar, porque justamente yo creo, un pensamiento mío compartido con otra gente, ¿no? Sí. Que la historia es conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. A ver, te lo explico. Gráficamente, ¿no? Sí, o verbalmente, oralmente. Henderson, a fines de la década del 60, acá se realizaban los carnavales regionales, que se llamaban. Carnavales. Sí. Se hacían los carnavales acá y la última noche venían, se elegían las reinas de acá, en esa época se elegían reinas. Venían reinas de toda la región. ¿Reyes no había? No, bueno. En eso no. En otros lugares, en otros bailes elegían rey, pero en el carnaval no. La última noche venía la reina de Pehuajó, la de Trenquelauque, la de Deró, la de Bolívar, la de Tejedor, de Casares. Bueno, venían de toda la región, venían a Henderson y acá se elegía la reina regional. Se hacía todos los años eso, durante varios años eso, como 5 o 6 años. Los premios que había eran buenos, las carrozas que se hacían eran muy buenas carrozas, y disfraces individuales. ¿Te acuerdas dónde era el carnaval? El carnaval, los corsos se hacían desde YPF, de la actual YPF, calles Sarmiento y Florida y Sarmiento, hasta Moreno, Sarmiento perdón, desde Florida y Sarmiento hasta Florida y Moreno. Sí, bien. Y después se hacía otra cuadra desde Florida hasta Almafuerte. O sea, de YPF hasta la relojería Balusec. Sí. Y desde 9 de julio, de donde está la estación M&M, hasta Banco Nación. Después eso, como el carnaval regional cada vez crecía más, se extendió hasta la Cooperativa El Progreso, casi hasta la plaza, y hasta la avenida San Martín. Porque ya era tanta la gente que venía y tanto el desarrollo que tenía, y había muy buenos disfraces, muy buenas carrozas. ¿Participaste alguna vez? Sí, con él. Hicimos, porque no solamente lo hacía gente particular, sino que las instituciones, los clubes, claro. Y en ese momento yo estaba en cuarto año del Colegio Nacional, habíamos terminado y estábamos juntando para el viaje de egresado. Hicimos una carroza y sacamos el segundo premio. Ah, bien. Sí, bien, porque había un buen dinero que te invitaba a hacer algo. Pero ¿a dónde voy yo? Acá había un señor llamado Mengual que hacía el Rey Momo.
Él primero hizo carroza y después se dedicaba hacia el Rey Momo. El Rey Momo, un muñeco gigante que movía la cabeza para los costados, saludaba, tenía un cigarrillo en la boca que fumaba, saludaba, abría y cerraba los ojos. Bueno, un muñeco con movimiento. Años 69-70 te estoy hablando. Bueno, eso se perdió. Después en años 73-74 no se hizo más. Estamos hablando de 50 años atrás. Si eso se hubiera seguido, no es muy descabellado, digo yo, pensar que hoy tendríamos unos carnavales. Como en Lincoln, más o menos. Supongo yo, no es descabellado pensar que podemos tener unos carnavales como Lincoln, si hace 50 años se estaban haciendo acá muñecos con movimiento, acá en Henderson. Sí. Adentro tenía todo un movimiento hecho con motorcito, con esto, con lo otro. Eso se hubiera desarrollado, hubiera habido más gente que se hubiera dedicado. Bueno, desapareció. Entonces, ¿qué pasa? Aquello, conocer el pasado, saber qué nos pasó aquello. Ahora tenemos un hermoso festival, ¿no es cierto? Que ya estuvo su edición 25ª. Sí. Entonces, con aquella experiencia que conocemos el pasado, tenemos que entender el presente y proyectar el futuro. Entender que esto hay que cuidarlo, para proyectar el futuro que se vaya desarrollando, que vaya creciendo, Que no nos pase como nos pasó con los carnavales, que perdimos una buena oportunidad de un desarrollo cultural y turístico que se podía haber realizado con el tiempo y que se perdió, ¿viste? Y ahora, sí. Bueno, hay que, justamente, ahí es aplicable lo que es la historia también, en sí, el significado de la historia. Bueno, acá también llegaron nuevamente inmigrantes. Inmigrantes, sí. Y hubo dos sedes, la Sociedad Española, sí, y el actual Centro Cultural Jorge Cortés, que era la italiana. Sociedad Italiana. Contame, a ver, ¿cómo llegaron, cuándo se fundaron y qué fueron las primeras actividades que se realizaron? Bueno, la sociedad, cuando se formó el pueblo, que como yo te contaba al principio, que se hicieron los primeros remates, el primer remate se hizo en 1911. Vino mucha gente que venía de afuera, y entre los cuales se encontraban muchos españoles e italianos, que habían venido al país y se querían instalarse. Entre ellos, te digo, mis abuelos, paternos y maternos, vinieron de allá. Vinieron de España, o de pronto se encontraban acá cerca y se vinieron a Henderson. Porque sabían que acá había buenas aguas, buenas tierras, y un pueblo nuevo con el ferrocarril. Claro. Es decir, que cuando gran parte de la población eran españoles e italianos. En tercer lugar estaban los sirios libaneses, conocidos como turcos, pero eran en realidad sirios libaneses. Y que también eran bastante, no tanto como españoles e italianos, pero eran bastante. Claro. Y después seguían otras nacionalidades, ¿viste? Ingleses, alemanes, franceses, pero ya no en tanta cantidad como las otras tres primeras que te nombré. ¿Qué pasa? Los españoles e italianos, en el año 13, ya mirá vos, a 2 años, el ferrocarril pasó, se habilitó en 1911. El primer remate se hace en 1911. En 1913, 1912, ya hacen la primera fiesta española. Claro, gente joven, se juntaron, españoles. Che, vamos a hacer una fiesta el 12 de octubre, que en ese momento se celebraba el Día de la Raza, por la llegada de Colón a América, obvio, que festejaban los españoles. Sí. Entonces, dice, vamos a juntarnos a comer. Se juntaron a comer y a disfrutar de los bailes típicos de España para no perder sus costumbres y demás. La fiesta se hizo atrás de donde se encuentra el rancho La Porteña, ahí atrás, pidieron permiso y le hicieron ahí. Donde se encuentra actualmente el polideportivo. Claro, exactamente, donde está el polideportivo. Esto me lo contó mi abuela. Mi abuela llegó acá a la Argentina en el año 8, con su papá, tenía 2 años. Y en el año 6, en el año 12, se vienen para Henderson, ella tenía 6 años ya, y ella se acuerda de haber participado en esa fiesta. Dice que bailaban, se hacía un círculo grande de gente y al medio bailaban la jota y todos esos bailes españoles. Y el papá de ella, o sea, mi bisabuelo, sí, la tenía a ella chiquita con 6 años en los hombros para que pudiera ver lo que se bailaba dentro. Mirá lo que se acordaba mi abuela, ¿no? Me contaba.
Y con 6 años muy difícil, ¿no? Pero se acordaba de eso, sí, 6 años, viste, ya uno se acuerda de algunas cosas. Sí, recién empieza a tener memoria. Entonces, viste, también le fue tan bien que dice, che, vamos a formar una institución. Entonces al año siguiente se juntan y forman la Sociedad Española. La Sociedad Española de Socorro Mutuo, la forman institucionalmente y adherida a la Sociedad Española a nivel nacional, porque hay una Sociedad Española a nivel nacional que Sí. nuclea a todas las de todos los pueblos, de todas las ciudades. Adherida, bueno, después con el tiempo, pasado unos años, empiezan a hacer la construcción, primero una construcción más chica, que es el Salón Chico actual, y después, en la década del 20, ya construyen lo que era el Salón Grande, que fue donde se realizaron casi todos los bailes y grandes eventos, bailes, casamientos, espectáculos musicales. No sé, yo estoy equivocado que. Pero ahí estuvo Sandro, Estuvo Sandro, lo Iracundo, todo eso. Los iracundos, estuvo Palito Ortega, estuvo los chalchaleros, estuvo, no sé, todos los que te puedas imaginar, Todo ahí. estuvieron ahí tocando ahí en ese local. Más después los bailes que se hacían regularmente, Sí, obvio. que se hacían con grupos de acá del pueblo, de la zona, que íbamos a bailar nosotros ahí. Eso fue durante casi todo el siglo pasado, hasta el último baile de egresados que se hizo en el año 96. Ahí. Bueno, eso fue la Sociedad Española, que ahora, después tuvo un tiempo, viste, que un tiempo, digamos, como que... Sin uso casi. claro, sin uso, y después un grupo de gente la recuperó y recuperó el Salón Chico. El Salón Grande todavía está cerrado y no está en condiciones. Claro. El Salón Chico fue acondicionado y ahora se usa otra vez para fiestas y eventos. Bueno, espero que el grande lo puedan acondicionar nuevamente. Claro, y se hay una cuestión económica, ¿viste? Sí, sí. Que hace muy Es difícil muy caro. todo eso. Y más teniendo otro salón en el pueblo, para eventos de 1000, 1200, 1500 personas, hay otro salón que es el del Viva. Entonces por ahí no sé si justifica volver a recuperar, tener 2 salones, ¿viste? No sé, algo para charlar. Obvio. Eso hablando de la sociedad española. La sociedad italiana, también los italianos se juntaron, pero ellos algunos años después, en 1919. Ellos se juntaron y dicen, che, somos varios. Vamos a juntarnos nosotros también a formar una institución. También formaron una institución, se adhirieron a nivel, porque todas las colectividades en Buenos Aires tenían su conformación Sí, central. Y se adherían a ellos, ¿viste? Porque a su vez les daban otro tipo de servicios. Podían, a los asociados los podían llevar al hospital italiano o al hospital español, ¿viste? También les facilitaban los trámites. Ya tienen muchos beneficios. Sí, porque en esa época se tenía mucho vínculo con Italia y con España, porque era gente recién venida. Entonces trámites que tenían que mandar a pedir documentación, bueno, les facilitaban todo. Entonces los italianos se juntaron y bueno, formaron una institución que es la Sociedad Italiana. Pero también querían tener un lugar donde primero hicieron un localcito chico que está al costado del edificio grande, y en 1929 inauguraron lo que era la sala de cine-teatro. Ellos apuntaron a otro lado, sala de cine-teatro, que era una sala al estilo italiano, hasta tenía foso para la orquesta, como se usaba en Italia, adelante tenía foso para la orquesta, y el escenario donde se pasaban películas, se hacía teatro, y después también había espectáculos musicales, espectáculos de danza y demás. Y un dato que hay mucha gente que no sabe es que el piso estaba inclinado, como se suele hacer en los lugares para cine y teatro, ¿viste? Está inclinado para que las personas de atrás puedan ver perfectamente el escenario. Este piso era de madera y abajo tenía unos criques. Esos criques, cuando había fiestas, porque hacían fiestas también adentro, hacían bailes y casamientos. Todo. Retiraban las butacas y se levantaba. Con los criques levantaban la parte de adelante, que era la que estaba inclinada, y lo dejaban a nivel, y ahí adentro hacían fiestas, cumpleaños, casamientos y bailes también, bailes populares también hacían. Así que, así fue como y bueno, durante muchísimos años se desarrollaron hay actividades de cine, de teatro, que realmente, te digo, para mí fue un espacio de difusor de cultura también
el cine-teatro el cine-teatro de la sociedad italiana. ¿Por qué? Porque en esa época, en aquellos primeros años 20, 30, 40 y hasta la década de 50 también, como que la gente no tenía acceso como hoy en día para ver por televisión, tampoco tenían tanta educación o escolaridad como para conocer historias, costumbres, geografías de otros países del mundo. Entonces había mucha gente que por ahí no había tenido la posibilidad o había ido un par de años a la escuela como para aprender a leer y escribir, otros que no habían aprendido a leer y escribir, obvio, que a través del cine iban aprendiendo porque veían películas nacionales, veían películas de Europa, películas de otros países, y se iban enterándose o aprendiendo cómo había sido la cuestión de determinados temas como la guerra, como las costumbres de otros países. Entonces, viste, eso como que sirvió paisajes de otros países, sirvió como algo cultural muy importante, más allá del argumento puntual que tuviera en ese momento la película, ¿no? Y bueno, funcionó hasta el año, tuvieron ellos, en el año 50, ellos ya lo dan en concesión, lo que es la sala la dan en concesión, entra una sociedad que era empresa Bertuzzi Di Marco, que le ponen el nombre de Cine Teatro San Martín, siempre, pero de la sociedad italiana, sigue haciendo. Eso estuvo por espacio de casi 20 y pico, casi 30 años, que cierran ellos, no siguen con eso. Estuvo cerrado un par de años y después el hijo de uno de ellos, del señor Bertuzzi, junto con el doctor Casic, se hacen cargo de la sala y la empresa Bertuzzi Casic, y vuelven a poner cine. Ellos estuvieron también por un corto periodo, de 3, 4, 5 años habrán estado también, y vuelve a estar cerrado. Pero ya como que siempre perteneciendo a la sociedad italiana. ¿Qué pasa? En ese periodo ya como que ya aquellos primeros que se habían iniciado ya no vivían, obvio, sí. Sus hijos ya era gente mayor, ya quedaban los nietos, ¿viste? Tampoco se preocupaban tanto, y como que la comisión ya había desaparecido en forma orgánica. Había 1 o 2 personas que eran los responsables, que tenían la llave. Entonces en el año 87 la gente de Coral Henderson, la institución Coral Henderson, les propone hacerse cargo ellos, recibirlo en comodato, y se lo dan a Coral Henderson. Coral Henderson lo recicla, lo vuelve a poner en funcionamiento, y ahí vuelve otra vez a darse teatro, a hacerse cine, actividades. No, cine no tanto. ¿No? Pero teatro, bueno, lo principal por supuesto es la actividad coral, los encuentros corales, pero se realizaba teatro, venían espectáculos musicales, espectáculos de danza y demás que bueno, la gente lo disfrutaba. Ellos lo hicieron por espacio de 20 años, hasta aproximadamente 2008, pero ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Centro Cultural General San Martín, de la sociedad italiana. Obvio, sí. Siempre, y en 2008 ya ellos claro, había gastos fijos que, te imaginas una institución como Coral Henderson, que tienen que trabajar para costearse sus gastos de traslado, porque ellos se participan en todo el país, han participado en países limítrofes, hasta un viaje a Europa han hecho. Entonces ellos tenían que juntar dinero y a su vez dinero para el mantenimiento. Semejante monstruo como es eso, hay que juntar mucho para poder mantenerlo, claro, mantenerlo en lo que es la infraestructura, sí, más los gastos fijos y demás. Bueno, llegó un momento que hacían de todo, hacían baile, hacían rifa, y bueno, viste, la gente se va cansando, qué sé yo. Bueno, llegó el momento que los cerraron y dijeron, bueno, no podemos seguir, vamos a ver qué podemos hacer, y quedó cerrado algunos años, hasta que el municipio ya ahí logra hacerse cargo, pero ahí sí ya pasa a pertenecer a la municipalidad de Hipólito Yrigoyen. No estaba nadie de la institución, ni aquellos 2 que te mencioné, y eso
¿qué pasa? Si se hubiera dejado, posiblemente la sociedad italiana central de Buenos Aires lo hubiera tomado y lo hubiera vendido, y hoy capaz que había un galpón ahí para guardar repuestos, Sí, no sé. Y hubiéramos perdido una sala como esa que es irrecuperable hoy en día, es imposible pensar en que se pueda hacer algo de eso. Entonces, con muy buen tino, el intendente Casí hace las gestiones, queda para el municipio, y se hace un proyecto para recuperar toda la sala, el cual incluye la demolición del frente, del hall de entrada, y se le hace un hall nuevo, y también se recuperó la sala, la parte, digamos, lo que es en sí dentro de la sala de espectáculo. Bueno, después viene el doctor Jorge Cortés, que ingresa en 2015, la obra no estaba terminada, todavía estaba en construcción, sigue con la construcción, la reconstrucción de todo, y afortunadamente en 2019 se puede inaugurar el nuevo centro cultural, que es el que podemos disfrutar, pero que en su origen fue allá en 1919 con la creación de la Sociedad Italiana, y 1929 con la inauguración del edificio. No fue simultáneo, sí, porque ellos tuvieron que tomarse un tiempo para juntar dinero y demás. Y después, bueno, la otra institución, la otra entidad que estuvo, que eran los sirios libaneses, habían conformado una comisión, pero no tenían sede. No tenían la cantidad suficiente de socios como para poder registrarse en la central en Buenos Aires. Eso hizo que duraran poco tiempo y después se disgregaron y no terminaron de tomar forma orgánica como los españoles o los italianos. Claro. Un poco es eso. Bueno, ya para ir cerrando, quiero que le dé un mensaje a todos los jóvenes. Ah, bueno. Un mensaje. Como historiador del pueblo, que le dé un mensaje a todos los que vean el video y bueno, tengan por lo menos una idea de cómo es este trabajo, y bueno, si en algún momento si alguien quiere seguir con este trabajo, obviamente, que tenga por lo menos un recurso que sea vos. Sí, no, te digo, mira, realmente a la gente joven, cuando yo iba a la escuela primaria, no primaria ni secundaria, no hubo un día, no te digo dos, un día que nos dieran una charla o clase sobre la historia de nuestro pueblo. Afortunadamente, después como que fue cambiando eso con el tiempo, y actualmente en los colegios a los alumnos tienen dentro de toda la actividad anual, hay un proyecto que es vinculado con la historia de su pueblo. Inclusive a mí me han invitado a dar charlas en alguna oportunidad, he ido a todos los colegios primarios y secundarios también, y que eso me alegra mucho, porque siempre hay, no todos se van a interesar, pero siempre hay chicos que vos te das cuenta porque preguntan, que se interesan mucho en la historia de nuestro pueblo. Y la historia de nuestro pueblo es, como te decía hoy, conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro, y también para marcar a fuego nuestra identidad, para que no se pierda nuestra identidad, porque esto que hoy vemos en nuestro pueblo, un pueblo chiquito, pero que lo queremos mucho todo, no nació de un hongo, porque nosotros hoy vemos el polideportivo, vemos el edificio del municipio, el hospital, bomberos, los clubes que mencionábamos. No es que llovió un día y al otro día nació. Hubo mucha gente que trabajó para que eso se haga. Entonces eso merece que las nuevas generaciones lo tomen, se hagan cargo, se apropien de eso y lo proyecten al futuro. Esas instituciones, como vos las ves, como eran hace 50 años, hoy han crecido mucho. ¿Por qué? Porque ha habido gente que se ha hecho cargo, se ha hecho responsable, ha trabajado, le ha metido... No es fácil, ¿eh? No. Porque trabajar en todas las instituciones sociales, culturales, políticas también, y deportivas, no es fácil, porque surgen, dentro de la gente que está trabajando, surgen distintos puntos de vista, surgen cuestiones, viste, que pensamos distinto. Por supuesto que nuestra vista está puesta en el progreso de la institución, pero vos creés que hay que encarar por este lado y yo creo que hay por el otro. Entonces hay veces que surgen conflictos, porque el conflicto es natural en el ser humano. Sí, obvio. Entonces surgen conflictos y vos tenés que estar ahí adentro y discutiendo con otra persona. Pero bueno, todos sabemos que es para eso, que es para salir adelante.
Entonces, en este momento que inclusive que hay muchos chicos que están con la idea de irse del país, algunos ya se están yendo, se han ido, yo les pediría que si se quieren ir a conocer, que se vayan 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero que no se olviden de su pueblo, del pueblo donde nacieron, y que colaboren para marcar a fuego, para que no se pierda la identidad. Porque si no se pierde la identidad de un pueblo, es difícil que los chicos quieran irse, o si se van quieren estar volviendo siempre. Porque hay un eslogan que dice Henderson, un lugar que si vas una vez querés volver. Bueno, nosotros los hendersonenses, si nos vamos, siempre queremos estar volviendo. Yo te digo, está bien, yo estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Sí. Ya pasó mi juventud, ¿no es cierto? Cuando estaba todo por hacer en mi vida. Yo me pueden regalar un semipiso en Francia, en París, frente a la Torre Eiffel, y yo no te lo cambio por mi casa ni por mi pueblo. Yo me quedo a vivir, voy sí a pasear, a conocer, pero a los 15 días yo estoy de vuelta acá no me sacan, ¿viste? Ni loco. Así que un poco eso a los jóvenes, que no dejen de lado la identidad de su pueblo, su historia, porque de esa manera entonces no se va a perder a futuro, digamos, el ser hendersonense va a seguir creciendo para todas las generaciones que vienen de ahora en adelante. Bien, Jorge. Todo muy lindo la charla. Bueno, la verdad que sí. Lo que pasa es que yo me pongo a charlar, ¿viste? Pero eso está lindo, está lindo. Está bueno, pues lo pasamos bien. Bueno. Te quiero agradecer mucho. Bueno. Y bueno, en otra oportunidad nos volveremos a ver. Bueno, Axel, yo te agradezco, porque yo siempre, cualquier nicho, grande o chiquito, que encuentre, sea en la radio, en la televisión, en las escuelas, en una charla para transmitir la historia, siempre estoy metiendo datos de la historia. Vos me has brindado uno más. Así que, por un lado, te agradezco, y después te deseo el mayor de los éxitos en todo este estudio que vos estás desarrollando. Muchas gracias.